¿Quieres saber de la doctrina de Dios? Jesús nos dice en Juan capítulo 7, verso 16 y 17: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El sabio Salomón dijo en Eclesiastés capítulo 12, ya terminando su libro, estas palabras que se hallan en el versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Las Escrituras declaran que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Así dice en Proverbios 1:7 y en Proverbios 16, verso 6. Si no encontramos nada más en las Escrituras, esto debería ser suficiente para capturar nuestro interés en el temor piadoso. Pero hay mucho más. Toda la obligación del hombre, como leíamos en Eclesiastés 12:3 en palabras de Salomón, toda la obligación del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Dice el salmista en Salmos 33, verso 8, y tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Además, el apóstol Pedro escribió en el Nuevo Testamento: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación y temed a Dios. Primera de Pedro 1, verso 17. De esta manera, hay mucho en la palabra de Dios que manda el temor piadoso en nosotros. Pero, una pregunta: ¿qué es el temor piadoso? El temor piadoso indica un reconocimiento de una reverencia correspondiente hacia la aterradora, abrumadora majestad de Dios. Él es muy superior al hombre, o más poderoso que cualquier ser humano. Debemos desarrollar el temor piadoso sinceramente. Concordamos nosotros con la confesión de David, allá en Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 12, cuando declaró: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Deberíamos estar deseando cantar: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. O como simplemente se encuentra en el Salmo 115, verso 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. El temor piadoso es una reverencia por su majestad, tal como Isaías la tenía cuando oraba a Dios con estas palabras: Jehová, tú eres mi Dios. Isaías capítulo 25, verso 1, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Si uno posee una reverencia sincera por su majestad, esto lo llevará a someterse a su autoridad. Por eso decía Salomón en Eclesiastés 12, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esta fue la devoción de Pedro y los otros apóstoles, aún en las primeras persecuciones que ellos soportaron. Estando delante de los crueles líderes judíos en Jerusalén, les fue dicho que no predicaran el evangelio.
Y ellos respondieron en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el mismo apóstol Juan, en la primera carta, en el capítulo 5, versos 3 y 4, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El temor piadoso significa sometimiento a la autoridad divina que reside en el Hijo, en Jesús de Nazaret. Si tenemos reverencia por su majestad y estamos sometidos a su autoridad, sabemos que cualquier cosa que Él diga sucederá. Nada más, consideremos lo que Él dijo con respecto al eventual castigo de los pecadores. En la llama de fuego de su justa venganza castigará a aquellos que rehusaron obedecer al Evangelio. Segunda de Tesalonicenses 1:9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Sabiendo esto, deberíamos tener un sano temor de desagradarle, porque como dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Jesús, nuestro Señor, dijo en Juan capítulo 3, verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa obedecer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El temor piadoso, una reverencia por su majestad, un sometimiento a su autoridad y un temor de su ira. Este es el principio de la sabiduría. En Eclesiastés capítulo 8, verso 1, dice Salomón, ¿quién puede compararse al sabio? ¿Quién conoce el sentido de las cosas? La sabiduría ilumina la cara del hombre, hace que cambie su duro semblante. Para entender entonces sabiduría y doctrina, una pildorita de sabiduría. La relajación sana gana cada día más adeptos y su fuerza benéfica trae paz a muchas vidas. Pero con métodos serios, su práctica constante aleja las tensiones, disminuye el estrés y de verdad previene problemas. Tendremos mejores relaciones si buscamos con frecuencia tener momentos de calma, de interiorización. En un lugar tranquilo, cerremos los ojos con suavidad, respiremos profundamente y nos relajamos de cabeza a pies. Si escuchamos melodías apacibles, por ejemplo, de Bach, de Händel o Vivaldi, y visualizamos hermosos paisajes, pensamos en lo positivo, en lo bueno de la vida. Y si en estos momentos aprovechamos también el estado en que estamos para orar a Dios, para buscar su presencia, para buscar el rostro del Señor, para sentir de verdad la presencia de Dios en nosotros. Así nos vamos a llenar de paz y del verdadero amor y de la verdadera sabiduría que proviene de lo alto. Tiempo tenemos si dedicamos a estos momentos de riqueza espiritual
los minutos que gastamos en actos superficiales o nocivos. Seamos una y otra vez los descubridores de un mundo interior. De este modo, tengamos la plena seguridad. Vamos a ganar sosiego en un mundo de vértigo y de acelere. ¿Estás preparado para presentar defensa de la verdad y esperanza que hay en ti? Dios nos aconseja a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro capítulo 3 verso 15. ¿Tienes preguntas? ¿Tienes inquietudes? ¿No entiendes lo que lees en la Biblia? Llámanos o escríbenos y con mucho gusto le daremos una respuesta bíblica a sus interrogantes. A continuación, el hermano Jaime responde. Hermano Jaime, yo creo que ya estamos concluyendo la semana y también el desarrollo a la respuesta de la pregunta. ¿Cómo vamos a probar los espíritus si son de Dios o son del diablo? Porque no pueden ser de otra forma. O son o no son, ¿cierto? Jesús mismo dijo, el que no es con nosotros, Contra nosotros. contra mí. No hay términos medios. No hay términos medios. O es un profeta de Dios o es un profeta del infierno. O es un profeta del adversario, Ya. del diablo, ¿sí? Del acusador. Entonces, en base a lo que usted venía desarrollando desde del lunes, Elías, ¿qué? Mire, Elías es un ejemplo en el Antiguo Testamento de probar los espíritus. O sea, eso meramente no es del Nuevo Testamento. Eso no es del Nuevo Testamento y como él podríamos multiplicar muchos otros casos más. Pero estamos bajo esta nueva dispensación y recuerde que el texto de primera de Juan 4:1 dice, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Usted me permite que le diga algo y me corrige si estoy equivocado. A lo mejor. Bueno, a lo mejor que estoy equivocado, ¿no? No, a lo mejor. O sea, cuando usted hacía ayer el planteamiento de que el profeta el altar de Dios estaba destruido, ahí me da la impresión, y no sé si me equivoqué, de que hoy en día el altar de Dios está destruido. ¿En qué forma? Se ha colocado la palabra bajo la alabanza. Se dedican hora y media o dos a una alabanza y 10 minutos a estudiar la Biblia. ¿O no estoy haciendo una comparación más o menos? Es una forma, porque hoy en día muchas personas gustan más de los cánticos, de la alabanza, que se estudie. Recuerden que cuando el apóstol Pablo visitaba un pueblo judío, la costumbre de él era ir a las sinagogas. Sí. Y dice que en una ocasión le ocurrió algo muy simpático. En el libro de Hechos, capítulo 17, empezando en el verso 10, dice, inmediatamente, Hechos 17:10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, a ver si estas cosas eran así. ¿Qué estaban haciendo? Enseñando la Pablo y Silas, pero ¿qué hizo los que lo escucharon? buscaban si era Fueron cierto. a probar si lo que ellos estaban diciendo era acorde Eso era probar los a la espíritus. palabra de Dios. Mire, el Señor Jesús durante su ministerio, allá en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, hace la advertencia de que nos cuidemos. Dice, empezando en el verso 15, Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas. Guardaos.
No es que se esconda, sino que los pruebe. Por eso primera de Juan 4:1, amados, no queráis a los espíritus, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y dice aquí en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, maestra, lo que uno encuentra por ahí en algunas ventanas, aquí somos católicos, creemos en la Virgen, no nos moleste, eso no es probar los espíritus, eso es esconderse de los espíritus. Esconderse de ellos. Ya. Eso es esconderse, no los está probando. No lo estás escondiéndose. Mire, el mismo Señor, continuando en la lectura, aquí en Mateo 7 dice el verso 16, por sus frutos los conoceréis. Y termina diciendo en el versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto de un falso maestro? Pues una falsa enseñanza, un La error. enseñanza. ¿Cómo se puede identificar un falso profeta, un falso espíritu? No por la pinta, no por la manera como hable, no por la manera como mire, Ni porque el líder le dijo no le escuche que eso es un ni loco. por los títulos que tenga. El falso maestro se prueba, o el fruto de un falso maestro, de un falso profeta es la enseñanza. Hay que escucharlo entonces. Exacto. Y probarla la escritura lo que dice. A la luz de la escritura. La única manera que tenemos nosotros para desenmascararlo es ¿con qué? Con la escritura. Con la escritura, con este altar que Entonces tenemos no es aquí. diciendo, mire, no lo escuche, no lo llame, no lo busque. Que no, es la escúchelo. actitud, que es la actitud común y corriente. Eso se llama cobardía espiritual. Ya. ¿Sí? Ahora, a Pablo no le dijeron no lo escuchen, a Pablo le dijeron vamos a mirar en la Biblia a ver si lo que usted está diciendo Eso, es correcto. así o no. Amén. ¿Qué hicieron los de Éfeso con los que se decían ser apóstoles? ¿Se les escondieron? No los probaron. No. Los escucharon y los probaron. Exacto. Los probaron y los hallaron ¿qué? Mentirosos. Mentirosos. ¿Sí? Porque los probaron. De la misma manera, hoy en día no tenemos que sentir ningún temor de probar a los falsos profetas, a los que se dicen ser ministros de Dios. Por eso es que usted dice muchas veces que estos micrófonos se le entregan a cualquiera que quiera probar con la escritura, que él tiene la razón y nosotros estamos equivocados. Obviamente, además, nuestro anhelo es la salvación. Si estamos equivocados, tenemos el derecho a la corrección. Amén, claro. ¿Sí? Porque el anhelo de nosotros no es perdernos, el anhelo de nosotros es irnos al cielo, a recibir la herencia de la vida eterna. Pero si estamos equivocados, no vamos para allá. No, Jesús ni- mismo lo dijo, si un ciego guía a otro ciego, Ambos van para el ambos hueco. van para el hueco. Entonces, si alguno de los que nos está escuchando, en lo que él conoce, se ha percatado de que estamos enseñando algo que no es verdad, que no es conforme a la palabra de Dios, estos micrófonos están a su servicio. Pero que venga con la palabra de Dios, no con cuentos personales, ni que es que yo me imagino. No, abra las escrituras. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y el lema, desde que empezamos este programa, a través de esta emisora es, hablamos donde la Biblia habla y callamos Donde ella calla. donde la Biblia calla. Más aún que tenemos esta amonestación de parte de Dios y que no podemos descuidarla. Y recordemos lo que dice Santiago en el capítulo 3, versículo 1. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Por eso, enseñar la palabra de Dios no es un juego, es algo serio. Porque o podemos encaminar a las personas al cielo, o podemos mandarlas directamente al infierno. Amigos, ha sido un placer con ustedes estar toda esta semana. Los invitamos para la próxima semana, cuando estaremos aquí estos servidores de ustedes, con otros mensajes de la santa y bendita palabra de Dios. Les habló Hugo Hernán López. y Jaime Restrepo, evangelistas de la Iglesia de Cristo. Dios les bendiga y que